Bueno, pues empezamos ya con el tercer bloque de esta jornada, que está resultando tan interesante, nos está acercando cada vez más a esta nueva realidad. Y ahora ya nos vamos a adentrar en las herramientas que nos van a ayudar en el intraoperatorio. Empezaremos con Fabio Perestrello. Él es graduado en enfermería y es especializado en cuidados críticos y actualmente es especialista en aplicaciones clínicas en MedAscens Biometrics. Nos hablará de la inteligencia artificial como aliada del anestesiólogo para una práctica más segura y más precisa. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo creo que esta presentación tiene otra trampa, una vez más, porque también va a ser en portuñol, aunque ya lleve 7 años viviendo en España, que ha sido pues, el tiempo que llevamos de comercialización de esta tecnología para la monitorización personalizada de la nocicepción. Me parece bastante interesante también lo que han comentado en presentaciones anteriores sobre todo el proceso de regulación y validación, porque una tecnología de este tipo tiene que pasar antes de iniciar, pues como nosotros en 2019, la comercialización a nivel europeo, pero la empresa en realidad tiene prácticamente 20 años, de los cuales aproximadamente 9-10 años han sido el tiempo necesario para hacer el entrenamiento de este modelo de inteligencia artificial en lo que es cuantificar la respuesta álgica de cada paciente durante anestesia general y, como empezamos a ver al día de hoy, también en otros contextos donde el paciente no es capaz de comunicar su dolor, como sería el caso del paciente que está en las unidades de cuidados críticos o, por ejemplo, en vuestras REAs. Empezando por contextualizar el problema, que yo creo que mi mujer es así que describe mi trabajo, es acordar a la gente que mirar al dolor es importante. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y hace años cuando manejaba una unidad en Inglaterra de cuidados post-anestésicos, uno de los problemas más recurrentes que teníamos con nuestros pacientes, que además es un hospital donde teníamos un volumen operatorio muy elevado, eran los altos índices de dolor postoperatorio que nuestros pacientes sufrían. Y aquí, y esto os puedo presentar algunos resultados, particularmente de algunas publicaciones que incluyen decenas de miles de pacientes, pero que aún así siguen siendo publicaciones bastante conservadoras. Si dividiéramos nuestro auditorio en dos mitades, y si cada uno de nosotros nos tendríamos que someter a un procedimiento quirúrgico, podríamos decir que mitad de esta sala iba a experimentar un dolor postoperatorio moderado a elevado. Y esto sale, el inicio del desarrollo de esta tecnología, en realidad sale primariamente del problema del dolor postoperatorio, porque la persona que ha empezado a desarrollar este algoritmo, pues una ingeniera de algoritmo, de electrónica también, pero sus padres son los dos sanitarios, su madre enfermera anestésica y su padre radiólogo. Y en una conversación, en una cena, se entera que muchos de los pacientes que tenía su madre en los cuidados postanestésicos sufrían de dolor postoperatorio. Y como tal, por entender esta complejidad de lo que es el dolor, y en este caso vamos a hablar más específicamente de la nocicepción, pues se ha empezado a desarrollar este algoritmo que nos permite medir parámetros específicos de cada individuo que estamos monitorizando, de manera a tener una medición numérica simple de 0 a 100 de lo que es su respuesta nociceptiva en tiempo real. Hay estudios inclusive que hablan de porcentajes más elevados de dolor postoperatorio. También tenemos que considerar que cerca del 12% de los pacientes que vamos a tratar de su dolor postoperatorio van a sufrir también de los efectos adversos pues, de estos fármacos analgésicos que les administramos. Y aquí hablamos principalmente de los opiáceos, que son, diría a nivel mundial, la gran base del tratamiento analgésico en el perioperatorio. Y naturalmente también el riesgo mayor a que exponemos un porcentaje también importante de los pacientes, entre 10 a 20%, que está en riesgo de desarrollar un dolor crónico después de su cirugía. Y creo que todos nosotros conocemos ejemplos de personas que por veces meses o hasta años después de un procedimiento quirúrgico siguen quejándose pues, de un dolor persistente. No voy a entrar en el tema financiero en esta presentación, pero comentaros que solamente a nivel europeo cerca de 2 a 3% del Producto Interno Bruto se dedica a lo que es gastos relacionados con un dolor previamente no adecuadamente manejado. Como comentaba, pues
lo que vamos a medir con esta tecnología, aunque por la FDA sí que nos han validado como un monitor de dolor intraoperatorio, pero en realidad no estamos hablando de dolor, vamos a estar hablando de un concepto distinto, más basal, más relacionado con el sistema nervioso autónomo, que va a ser la nocicepción. Y entonces, mirando a nuestros pacientes habituales que tenemos en quirófano, aquí particularmente bajo anestesia general, pues sí que vamos a utilizar parámetros principalmente hemodinámicos, que también sabemos que no son suficientemente específicos o sensibles a la nocicepción. Algunas publicaciones, además, miramos a frecuencia cardíaca, a tensión arterial media, y es casi como lanzar una moneda para su capacidad de discernir si efectivamente el estímulo que estamos administrando es un estímulo nociceptivo o no. Y ahora, cuando empezamos a añadir variables que acomplejan el tipo de paciente que tenemos delante, pues por ejemplo el paciente que está crónicamente tratado con un beta bloqueante, o el paciente oncológico que ya viene de casa con un parche de algún tipo de opiáceo también, pues todo esto hace con que esta monitorización dentro del bloque operatorio sea aún más difícil y más difícil de personalizar. Colocado aquí algunos ejemplos. Naturalmente, si tenemos un paciente y observamos subidas importantes, pues más del 20-30% de su basal de tensión arterial, de su frecuencia cardíaca, vemos que el paciente pues hay un aumento de su sudoración, en algunos casos más extremos, hasta hay una lágrima que empieza a salir por la esquina del ojo, pues yo voy a asumir que este paciente algo mal está pasando en ese momento. Sin embargo, no tengo la capacidad exacta de cuantificar esta respuesta a la nocicepción. Y aquí no me voy a arrastrar mucho, todos entendemos la definición de dolor según la institución internacional que se dedica a su estudio. Aquí podemos asumir que es una percepción consciente. Como he comentado anteriormente, nosotros con nuestra tecnología lo que vamos a medir es la respuesta nociceptiva, o sea, lo que va a ocurrir a un nivel más basal, más relacionado con la activación de nuestro sistema nervioso simpático y de los múltiples parámetros fisiológicos que van a ser afectados. Y aquí, lo que ya habíamos comentado, mirando otra vez a nuestros grupos de pacientes que tendríamos aquí en esta sala, aunque os pudiera dividir en subgrupos con características relativamente parecidas, sea por género, por edad, por lo que encontremos, seguiríamos encontrando una significativa variación en la respuesta, como cada uno responde pues, a estos fármacos analgésicos que tan habitualmente administramos. Y esto algo, como podéis ver aquí, una publicación que ya tiene cerca de 40 años, pues no es exactamente algo que hemos descubierto hace 2 días. Entendíamos que cada paciente que entra en nuestro quirófano acaba por ser un mundo en todas las respuestas que puede presentar. Y como tal, como ya había dicho, hace casi 20 años se ha empezado en MedAscens Biometrics el desarrollo de este algoritmo de inteligencia artificial, donde hemos utilizado un modelo muy específico que se llama Random Forest, o en español, bosque aleatorio, que es lo que vamos a utilizar para identificar los patrones específicos de activación del sistema nervioso simpático de cada paciente que estamos monitorizando. Para los que aún no han podido ver nuestra tecnología, y esto como comentario, aquí a nivel europeo nuestra distribución se hace a través de Medtronic, juntamente con su monitorización del electroencefalograma procesado del BIS. En otras partes del mundo, naturalmente, tenemos otros distribuidores, como por ejemplo Nihon Kohden en Japón, y también otros distribuidores diferentes a nivel de Latinoamérica y de otras zonas del mundo. El monitor, como podéis ver, presenta en la esquina superior derecha un valor numérico muy simple que va de 0 a 100. El 0 sería una ausencia de una respuesta nociceptiva para el paciente que estáis monitorizando. Esto sería algo común, por ejemplo, si estamos utilizando una anestesia neuraxial, por ejemplo, donde vamos a cortar completamente la transmisión de ese potencial de acción. Sí que podéis ver alguna variación en el NOL porque sigue detectando otras respuestas alérgicas que el paciente pueda tener. Por ejemplo, si mueve el tubo endotraqueal, el NOL también me da a detectar este tipo de respuesta. En la esquina superior izquierda, para los que después tengan curiosidad en probar este tipo de tecnología, podéis ver la indicación de la calidad de los 4 señales que el NOL está utilizando. Sin embargo, cuando encendéis el dispositivo vais a ver lo que son los canales primarios, o sea, lo que el NOL necesita para aprender de lo que es cada paciente que está monitorizando. Sin embargo, utiliza otros 2 canales de información, como la temperatura y el movimiento, para verificar la fiabilidad de cada uno de los múltiples parámetros que está analizando. Podéis ver aquí abajo una sonda de dedo,
aquí es donde tenemos posicionados los 4 sensores, donde se extraen más de 12 variables y sus derivadas. Pues mirando un poco más al sistema nervioso simpático, aquí tenéis pues marcado con estos rectángulos algunos de los puntos clave que son la base de nuestra monitorización. Pues sí que vamos a mirar cambios, esto todo a través de la onda de volumen que está llegando al dedo del paciente, como ocurriría con una oximetría de pulso, aunque nuestra tecnología, como vais a ver, no estamos midiendo la saturación de oxígeno, pero vamos a medir cambios como, por ejemplo, la variabilidad en el latido cardíaco, cambios en la frecuencia cardíaca. También vamos a estimar otros datos con un rol más secundario, como por ejemplo una tensión arterial media estimada, y también información muy importante que se está analizando a nivel de la respuesta vascular periférica de vuestro paciente. O sea, miramos la amplitud de la pletismografía y vamos a medir también esos cambios que están ocurriendo a nivel de esa vasoconstricción o vasodilatación que está ocurriendo en los momentos de estímulo que presentamos al paciente. Aquí a nivel de la piel es donde sacamos otra componente primaria del NOL, que suelo intentar explicar a la gente que no se quite el peso que puede tener esta componente para nuestra monitorización, porque aunque nuestra percepción sea más predominantemente basada en los parámetros hemodinámicos, esta es exactamente la componente clave del NOL que nos permite identificar cuando tenemos situaciones que nos van a mantener la hemodinámica muy estable o con ciertas alteraciones, que va a ser la conductancia eléctrica de la piel. Yo aquí lo suelo llamar como el detector de mentiras, porque muchos de estos parámetros están también integrados en este tipo de tecnología. Vamos a mirar el número de fluctuaciones en la conductancia eléctrica de la piel, su variabilidad a lo largo del tiempo y el nivel basal de conductancia de la piel. Básicamente medimos cambios en la sudoración del paciente. Dentro de la fotopletismografía, yo creo que ya me he explicado de los principales parámetros que el NOL está utilizando, pues la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para ser más técnicos deberíamos llamarlo de frecuencia de pulso, porque esa información la estamos extrayendo de una sonda de dedo. Y tenemos aquí en naranja o amarillo, podéis ver la temperatura y el movimiento. Atención, porque estos datos no sirven para el NOL aprender la respuesta nociceptiva del paciente, sino para verificar a todo el momento que los datos que están extrayendo de todas esas más de 12 variables son lo más fiables posible. Y en la situación donde la fiabilidad es reducida, lo que va a ocurrir es que el NOL, en la duda, vuestro valor numérico va a desaparecer. Y esto para no inducir en una administración incorrecta de analgesia o quitar analgesia al paciente cuando no sería justificado. Ejemplos que os puedo dar con relación a la temperatura. Pues naturalmente vamos a estar en un ambiente térmico en general más frío, aunque la tendencia, que nos dice la práctica, es promocionar la normotermia, y muchas veces vamos a utilizar también factores como calentamiento externo, como las mantas, los bear huggers, que nos van también a causar alteraciones de la temperatura. Nosotros lo que queremos es dar un par de gafas extra a nuestro algoritmo que nos pueda identificar que en cada momento de lo que está observando a nivel hemodinámico puede estar afectado también por cambios en la temperatura. En relación al movimiento, sí que en los periodos iniciales del desarrollo del algoritmo se había incluido también EEG procesado y electromiograma, y el electromiograma ha sido sustituido por el acelerómetro de 3 ejes, que nos da información de temblor o movimiento excesivo, o si por ejemplo está el cirujano y empieza a mover el brazo del paciente, que nos va a causar pequeñas alteraciones también en el volumen que está llegando a la punta de ese dedo, o sea, lo que estamos analizando de la parte pletismográfica, pero más importante que eso, vamos a detectar cambios en la posición. O sea, gracias a este acelerómetro, el NOL va a detectar que en un determinado momento vosotros colocáis el paciente en tren o anti-Trendelenburg y va a dar tiempo al algoritmo o a la fisiología del paciente, para ser más exacto, a ajustarse a esta nueva posición. Básicamente porque no queremos presentaros un resultado que esté afectado por esos cambios hemodinámicos causados al final por la gravedad. En relación al entrenamiento de algoritmo, pues lo que estaba comentando que ha sido un proceso de casi 10 años, aquí hemos utilizado los datos colectados de cientos de pacientes, aquí obtenemos más de 1 millón de datos que van a ser utilizados para este entrenamiento. Yo aquí estaba mirando el otro día cuando estaba preparando a la presentación cómo explicar este concepto, pero mirando a mis niños y pensando que cada uno al final, cada uno tiene una manera diferente de aprender, ¿no?
Y lo mismo pasa con este tipo de modelos que estamos utilizando. Hemos hablado anteriormente de LMs y de otros modelos en esta presentación. El nuestro pues es un modelo de aprendizaje supervisado, donde lo que queríamos entrenar este algoritmo es, por un lado, detectar nocicepción, mirando a todos esos parámetros fisiológicos en múltiples pacientes, de manera a identificar patrones específicos que pueden variar bastante de un paciente para el otro. Pero no queremos solo decirle qué es nocicepción o qué es lo que pasa hemodinámicamente o a nivel de conductancia durante momentos de nocicepción. Vamos también a informar este algoritmo de las distintas concentraciones en sitio y efecto de los opiáceos que le estábamos administrando a los pacientes, particularmente el gemifentanilo y el fentanilo. Y esto es exactamente lo que nos permite al NOL tener situaciones donde el paciente está hemodinámicamente deprimido, por ejemplo, por un efecto de un gemifentanilo que nos está poniendo la atención del paciente cada vez más baja, pero aún así puede tener un NOL bastante elevado, y aquí volvemos a lo mismo, gracias también a los parámetros que se está utilizando de la parte de la conductancia eléctrica de la piel. Nosotros para el desarrollo, para el entrenamiento de nuestro algoritmo, naturalmente lo primero que tenemos que hacer es decir a esta fórmula a qué corresponde distintos estímulos álgicos. Y para eso se ha creado una escala, o el CISA, que es el índice combinado de estimulación y analgesia, que incluye pues, distintos niveles de estimulación álgica con las distintas concentraciones de opiáceos en el sitio efecto. Para resumir el tipo de modelo de aprendizaje automático que utilizamos, pues se llama bosque aleatorio porque lo que está haciendo a cada segundo de monitorización es generaros cientos de expertos de decisión. Cada uno de ellos está entrenado en un subconjunto muy específico de parámetros fisiológicos. Lo que conseguimos obtener con este tipo de modelo, en primer lugar, es conseguir utilizar una cantidad muy elevada de features o de datos que extraemos del paciente, manteniendo un alto índice de fiabilidad. Una vez más, las otras herramientas secundarias que utilizan el NOL también contribuyen para que mantenga su alto nivel de fiabilidad, pues sería un área bajo curva cerca de los 0,93. Y por otro lado, que nos permite también una capacidad de generalización o extrapolación muy elevada, que empezamos a observar. Hemos empezado a observar esto durante nuestro proceso de validación con la FDA, donde hemos observado que el NOL era igualmente capaz de identificar distintos niveles de nocicepción, no solo con el paciente adulto típico, pero también con diferencias entre género, entre régimen anestésico, régimen analgésico, índice de masa corporal. Y al día de hoy, imagino que también gracias a esta capacidad de extrapolación que acaba por tener el algoritmo, cómo podemos empezar a trabajar también con el paciente pediátrico. Volviendo al inicio, cuando hablábamos de la regulación europea, pues nuestro dispositivo estaría clasificado como un dispositivo 2A y segundo la Medical Device Regulation de la Unión Europea. Al día de hoy ya tenemos también aprobación no solo para uso en el paciente adulto, pero también en el paciente pediátrico. Y lo que brilla es en NOL en estas situaciones más extremas, pues aunque sea un paciente muy chiquitito con una frecuencia cardíaca que de base ya está bastante elevada, no lo que hace es aprender que este es el patrón basal de este paciente. Aquí una repetición de ya lo que os he comentado. Esto se ha analizado mirando a los datos de 447 pacientes. Y ahora describiendo de una manera muy general cómo funciona la tecnología, trayéndolo a vuestra práctica clínica en el bloque operatorio, pues en primer lugar, cuando tenemos el paciente en la mesa, idealmente lo vamos a conectar cuando pues ya tenemos los demás aparataje conectado, pues la saturación, la tensión arterial, el BIS para los que lo utilizan. Conectamos el NOL y le damos a iniciar. El NOL va a tardar aproximadamente 30 a 60 segundos en extraer todas esas variables fisiológicas, compararlas o normalizarlas de acuerdo con lo que es la base de datos poblacional que tiene integrada, y a partir de ahí va a establecer lo que hemos llamado la firma fisiológica del dolor, que es específica a cada paciente. Esto, por ejemplo, sería el momento donde el NOL va a aprender el patrón alterado de un paciente que ya tenga, por ejemplo, una hiperhidrosis y una alteración de su sudoración de base importante. O, como hemos ya validado en el pasado, con el paciente anciano que viene ya crónicamente tratado, por ejemplo, con un bisoprolol o con un propanolol, y vemos que el NOL es igualmente eficaz en este tipo de pacientes. Efectivamente, por aprender que el patrón
hemodinámico de base de ese paciente, por ejemplo, su frecuencia cardíaca está prácticamente inalterada entre los 55 y 60, por ejemplo, y lo que hace es fijarse mucho más en otras combinaciones de parámetros que sí observa que están cambiando. No me voy a arrastrar mucho por los estudios de validación y resultados. Nosotros de momento tenemos aproximadamente entre 60 y 70 publicaciones ya publicadas, cerca de otras 80 que se están desarrollando al día de hoy. Y como he comentado, también ya validación para pacientes beta bloqueados y empezamos también a tener validación con el paciente pediátrico hasta el año de edad, aunque en algunos locales, particularmente en Italia, ya estamos mirando además con pacientes con menos de un año de edad cómo se comporta el NOL. Pues he empezado la presentación por el problema que ha dado inicio al desarrollo de esta tecnología, que ha sido el dolor postoperatorio, pero creo que todos podemos entender que un mejor control intraoperatorio de la nocicepción se va a traducir en mejores resultados, y eso sí basado en nuestras publicaciones, como por ejemplo menor dolor postoperatorio, ya que particularmente en publicaciones relacionadas con procedimientos mayor abdominales, ahí observamos una reducción de cerca del 30-33% en las puntuaciones del dolor postoperatorio, aunque las principales puntuaciones que se han acabado por reducir en los grupos guiados por NOL eran las puntuaciones de pacientes con dolor severo. O sea, el típico paciente que yo en mi URPA tendría que mantener bajo observación por periodos de tiempo más elevado, administrar más analgesia y naturalmente sin contar con todo el gasto hospitalario que esto va a presuponer también. Para las combinaciones, para los que utilizan TIVA, TCI con propofol y gemifentanilo, ahí sí lo que hemos observado ha sido una reducción, o sea, un ahorro en la utilización del gemifentanilo y también una reducción de las hipotensiones intraoperatorias, y al día de hoy empezamos a tener cada vez más publicaciones mirando al efecto de NOL con distintos tipos de anestesia regional, desde bloqueos periféricos, fasciales y, como he comentado anteriormente, en casos donde utilizamos también neuraxial, como sería la epidural. Como había comentado, esta capacidad de personalización o individualización que tiene NOL nos permite también monitorizar pues, lo que serían pacientes de más riesgo, como paciente anciano o el paciente de perfil oncológico que hemos comentado anteriormente. Y para los que utilizan técnicas multimodales, ahogadoras de opiáceos o libre de opiáceos, también empezamos ya teniendo publicaciones, algunas de ellas más enfocadas en fármacos como la dexmedetomidina, donde observamos su efecto ahogador de opiáceos, aunque lo que observaría es con NOL en este tipo de régimen, particularmente si utilizáis combinaciones de fármacos, como sería el típico Mulimix, sería un valor basal del NOL que está en general mucho más bajo. Pedro, no te voy a quitar más tiempo en tu presentación. Y simplemente que también en la Vía Rica, en la última actualización del último año, se ha también aumentado el nivel de recomendación basado en la evidencia presentada por el NOL, y que también para los que vienen del mundo de los críticos, como es mi caso, que también ya se ha incluido tanto el NOL como otra tecnología anterior, que era el ANI, como tecnologías viables para utilizar una vez más con el paciente que no es capaz de comunicar su dolor. Y naturalmente hemos empezado con el quirófano, pasamos a la UCI, a los cuidados pediátricos, pero nuestro objetivo a largo plazo es naturalmente tener una monitorización objetiva y personalizada de la nocicepción, pues en cualquier contexto clínico donde los pacientes no sean capaces de comunicarlo. Pues muchas gracias a todos. Vale, gracias. La siguiente ponencia viene a cargo del Dr. Gambús. Él es anestesiólogo en el Hospital Clínic y también tiene una reconocida trayectoria como profesor e investigador, y es además fundador y Chief Medical Officer de Predicton. Nos hablará de la predicción de eventos adversos con la inteligencia artificial durante el acto anestésico. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Yolanda, sobre todo por haberme invitado. Es la primera vez que vengo al Hospital de Sheus y la verdad es que estoy muy contento, no solo por la oportunidad de hablar, sino por la oportunidad de haber atendido a presentaciones tan interesantes como las que hemos visto a lo largo de la mañana.
Entiendo que no se me ha invitado aquí para que hable de los 30 años de anestesia que llevo en la espalda, sino más bien para hablar de Predicteon, que es el proyecto en el que estoy metido y que, para poner un poco en contexto, deriva de toda la trayectoria de investigación que ha ido al lado de estas igual casi 20 y pico mil anestesias que debo haber hecho a lo largo de todos estos años. No he hecho yo esta diapositiva, pero la verdad es que ha quedado bastante bien. Y tengo que decir que todo lo que sale en el lado derecho de la pantalla para vosotros es real, no hay nada inventado. Y quizás en la parte izquierda sí que tengo que reconocer que cuando llegué a Stanford yo no tenía este flequillo en la cabeza, sino que más bien era así. Y hay quien dice que cuando llegué allí, pues que en realidad me aceptaron allí porque las condiciones de mi cráneo eran las mejores para hacer las primeras pruebas con el monitor del BIS, que podéis ver en esta, no se puede ver, pero se puede intuir en la pantalla de este ordenador, porque en aquella época todavía era solo un software que se tenía que ir usando a través de un ordenador. Pero bueno, vamos a centrarnos y lo primero es deciros qué es esto de Predicteon con este nombre tan raro que tiene. Pues Predicteon es la primera empresa mundial, sé que queda como muy presuntuoso, pero se puede decir que es así, que ha desarrollado software y un equipo también para que este software pueda funcionar si es necesario, que es capaz de integrar información de diferentes sistemas, como los que tenemos en el quirófano, y aplicando métodos matemáticos, generar predicciones para poder anticipar de forma continua outcomes o resultados o situaciones que son clínicamente relevantes cuando estamos en quirófano. Por ejemplo, si estamos haciendo una sedación para una endoscopia digestiva, es relevante saber si ese paciente va a dejar de respirar en 3 minutos, porque así tendremos que cambiar nuestra conducta. Es relevante también saber si en unos minutos el paciente podría responder a un estímulo doloroso que se le estuviera aplicando y cambiaríamos nuestra conducta. O también es relevante saber si de la manera que estamos actuando podemos esperar un nivel de sedación adecuado, una ausencia de respuesta, porque de esta forma podemos mantener la conducta que estamos llevando a cabo. Es decir, estamos individualizando la atención a los pacientes y con ello vamos o pretendemos mejorar el proceso de la toma de decisiones clínicas, aumentando la seguridad de los pacientes y, como resultado de todo esto, optimizando los costes asociados a todos estos procesos, que es lo que le va a importar al organismo que últimamente pueda adquirir esta tecnología. Por ahora nos hemos centrado en el entorno que a todos los que estamos aquí nos es interesante, que es el entorno perioperatorio, la anestesia general, el área de recuperación y sobre todo mirando a 2 ámbitos concretos, anestesia general y sedación para diferentes procedimientos. Predicteon deriva de toda la trayectoria de investigación que hemos llevado a cabo con muchos colaboradores a lo largo de este tiempo, y es una empresa que ha nacido desde el Hospital Clínic en colaboración con otras instituciones como la Universidad de Navarra y que se sitúa en una intersección que es muy propia de todo lo que hemos hablado aquí hoy: la atención a los pacientes, la modelización matemática, los modelos, ecuaciones, etcétera, y la ingeniería, obviamente, para trasladar todo esto a un software o a un equipo que podamos usar. Y la visión que tenemos es de mejorar la monitorización y el control de los pacientes,
a través de poder añadir a estos sistemas una dimensión que hasta ahora no teníamos en nuestros equipos, que es la dimensión predictiva. Y lo que os explicaré a partir de ahora intenta justificar todo esto. Si os parece bien o no, lo podremos luego discutir. Centrándonos en un aspecto concreto, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestra especialidad, que es poliédrica, tiene muchísimos componentes diferentes, parte un poco de la base de proteger al paciente. Protegerlo de la agresión, que en la mayoría de casos es la agresión quirúrgica, pero que también es la agresión que la cirugía provoca sobre la enfermedad sobre el proceso de curación, la agresión biológica en un entorno más de paciente crítico, etc. Y para esta protección tenemos que crear un estado que favorece esta protección sobre el paciente. Y este estado de protección o estado anestésico se fundamenta en 3 pilares: que el paciente no esté consciente, que el paciente no reconozca que está recibiendo un estímulo doloroso y por tanto ni a nivel macroscópico ni microscópico reaccione frente a este, y al mismo tiempo, si no hay respuesta al estímulo nociceptivo, inmovilidad, que a veces necesitamos administrar fármacos específicos para conseguirlo. Estos fármacos que usamos son muy potentes, todos lo sabemos, y además de ser muy potentes, son muy poco específicos. Y para conseguir esos efectos, estamos impidiendo que los sistemas de control del organismo funcionen adecuadamente y, por tanto, el paciente, su organismo, pierde la capacidad de controlar su respiración, esto es algo obvio, la temperatura, la función hemodinámica, etc. Muchas funciones quedan en nuestras manos y nuestra misión es llevar al paciente a través de este proceloso mar sin que se produzcan desviaciones de este equilibrio fisiológico. Pero lo que pasa es que habitualmente en la práctica clínica lo que hacemos es reaccionar. Tenemos sistemas de monitorización que son ventanas que nos permiten observar el funcionamiento actual de prácticamente todos los órganos que hay en el organismo. Este sistema, esta ventana, nos avisa de que algo está sucediendo, lo procesamos y actuamos. Sin embargo, el evento adverso o la desviación de la normalidad ya se ha producido. No evitamos que se vuelva a producir con esta manera de actuar. En nuestro hospital hemos estudiado la incidencia de este tipo de desviaciones de la fisiología. Sabemos que los eventos adversos, por publicaciones en general, aquellos que tienen consecuencias, representan igual, se producen igual en un 20% de todos los actos anestésicos que tienen lugar. Nosotros hemos analizado en un grupo de unos 2.000 pacientes que hemos recogido en el área de cirugía ambulatoria, procedimientos con anestesia general, etcétera, normalmente realizados con técnicas de TIVA, de propofol y remifentanil, todos los cambios en los diferentes monitores y en las diferentes respuestas que podemos recoger. Y analizando estos datos, hemos visto que en prácticamente el 99% de los pacientes se produce algún evento o alguna desviación de la fisiología, tanto relacionada con sobredosificación como infradosificación o con ambas a la vez. Por tanto, en prácticamente todos los pacientes se producen situaciones que, de mantenerse, sí que pueden ocasionar un evento adverso grave, como podría ser un trastorno cognitivo en el postoperatorio, una insuficiencia renal aguda, un retraso en el despertar, etc.
Y esta es un poco la descripción del tipo de eventos adversos que hemos localizado. En general, tendemos a sobredosificar los hipnóticos y esto se manifiesta en forma de valores de BIS o del monitor de profundidad anestésica por debajo de lo recomendado, y una infradosificación de los analgésicos en el sentido de que observamos también lo contrario, valores altos de los sistemas que miden la actividad cortical, situaciones de estrés hemodinámico. Cuando no hay bloqueante neuromuscular administrado, pues también vemos movimiento, o el monitor más importante en este sentido, que es el cirujano diciendo el paciente se mueve, el paciente se mueve. En fin, existen situaciones que si pudiéramos usar algún sistema predictivo, podríamos disminuir su incidencia y con ello repercutir directamente en aquellas complicaciones que sabemos que sí que pueden tener gravedad. Y esta es la propuesta que hacemos a través de los modelos matemáticos que hemos generado en predicción. Como hemos dicho, hay eventos adversos que se producen a partir de desviaciones del equilibrio fisiológico mantenido y que pueden tener consecuencias que todos conocemos. Anticipar estos eventos adversos puede evitar su aparición y eso se traduciría en que podríamos mantenernos dentro de esa situación de equilibrio, evitar que se produzca esta desviación y con ello, al anticipar y evitar que se produzca, disminuir la incidencia de los eventos adversos. ¿Cómo llevamos a cabo o cómo creamos estos modelos de predicción? Pues a partir de los datos que recogemos en quirófano. En la presentación de la primera mesa se ha hablado bastante de los datos, de cómo recogerlos, etc. En nuestro caso tenemos un sistema que es independiente del sistema de información del propio hospital, es decir, tenemos nuestro propio equipo que se conecta con los diferentes sistemas de monitorización, de administración de fármacos, etcétera, y usamos un software de uso abierto que contiene los drivers de prácticamente todos los equipos que podemos encontrar en quirófano hoy en día. Por tanto, podemos establecer fácilmente esta comunicación y nos permite recoger los datos con una resolución muy elevada. Para la mayoría de parámetros podemos recoger un dato cada segundo de todo lo que está cambiando. Y también tenemos, para evitar tener que entrar información manual y no poder estar pendiente del paciente porque tenemos que entrar si ha habido hipotensión, etcétera, un teclado especial que hemos construido en el cual cada tecla tiene ya un comando asociado y no tenemos más que darle a la tecla e inmediatamente queda marcado el momento en que ese episodio de hipotensión o de movimiento de dolor se ha producido. Por tanto, recogemos datos, pero los recogemos, y esto creo que es importante en el contexto de inteligencia artificial y de riqueza de datos que hablamos, con una idea previa. Antes de recoger los datos, sabemos lo que queremos buscar y nos planteamos un trabajo que se basará en que con los datos que hemos recogido podamos demostrar lo que queremos conseguir. No vamos a pescar a una fuente o a un lago donde están todos los datos en un totum revolutum y intentamos de ahí ver qué sale. Vamos a buscar cosas concretas y esto creo que nos diferencia de algunas otras soluciones que puede haber. A partir de todos estos datos, en la actualidad nuestra base de datos ya se compone de más de 5.000 pacientes, anonimizados desde el momento de la recogida, con tantísimas variables que igual hablamos de 100 millones de puntos, en fin. Y usamos una aproximación matemática especial para generar estos modelos
y tenemos también alguna aplicación de inteligencia artificial como herramienta para conseguir algo. No tenemos un modelo de gran modelo de lenguaje ni ninguna de estas aplicaciones que se asocian más directamente trabajando aquí. Solo usamos para cosas concretas. Y hemos creado un software que está pensado para endpoints que son relevantes cara a, por ejemplo, el entorno de sedación, saber qué probabilidad de que el paciente esté adecuadamente en el nivel que queremos de sedación en los próximos minutos, si en esos minutos puede que vaya a responder cuando el endoscopista le meta el tubo o le pinche para conseguir una biopsia de lo que sea. Podemos predecir también la probabilidad de que se produzca un episodio de hipotensión vinculada al efecto farmacológico, o en el caso de la sedación también podemos predecir la probabilidad de un descenso en la frecuencia respiratoria o una disminución significativa del volumen corriente. En el ámbito de la anestesia general y a partir de datos recogidos en pacientes bajo anestesia general, podemos cuantificar también la probabilidad de que se produzca en los próximos minutos algún tipo de cambio relacionado con estos indicadores que aquí mostramos. La manera de trabajar de nuestro sistema es a partir de estos modelos matemáticos que hemos creado y a los que les llega como input la información sobre el aporte farmacológico y sobre ciertas características de los fármacos. Los que usáis sistemas TCI ya estáis acostumbrados a entrar pues, los factores demográficos para conseguir ajustar un poco el modelo a las características de ese paciente. Este proceso de individualización, en nuestro caso, va todavía más allá, porque nuestros modelos matemáticos pueden integrar señales que vienen del propio paciente. La presión arterial que tiene en este preciso momento, el valor del BIS de este preciso momento, si ha respondido o no al dolor, etc. Y estos datos hacen que el modelo, a través de técnicas matemáticas, se adapte como un traje a medida a las características del paciente que tenemos delante. Con lo cual, las predicciones que podemos generar son mucho más exactas que con modelos de tipo poblacional. Otra característica de nuestros modelos que nos diferencia de los de inteligencia artificial pura es que en este caso toda la construcción del modelo se lleva a cabo de acuerdo a los principios fisiológicos y farmacológicos que conocemos. No es una caja negra a la que van llegando datos y va generando predicciones sin saber exactamente qué es lo que está pasando ahí dentro, sino que sabemos lo que está pasando y lo mejoramos con las señales que vienen del propio paciente. Habéis visto unas pequeñas imágenes de la pantalla. El equipo, como he dicho, permite tener input farmacológico, pero también recoger información sobre diferentes efectos. Esta es la parte de integración de datos y dentro de este equipo está el microchip donde se llevan a cabo todos estos cálculos para generar las predicciones que se muestran en la pantalla. Puedo mostraros también los resultados que hemos obtenido en las validaciones que hemos llevado a cabo con pacientes también recogidos en nuestro hospital. Para los que estáis familiarizados, las curvas ROC son lo que hemos usado para poder extraer esta capacidad, esta información sobre la capacidad de predecir. Las curvas ROC que vemos aquí indican un poco la capacidad que tiene este modelo de predecir algo que está sucediendo en la realidad. Cuanto más cerca está del valor de 1, quiere decir que más fidedigna es la predicción
a la observación que hemos recogido. Y cuanto más cerca está de esta línea de identidad, peor es la predicción. Derivado de estos cálculos se pueden estimar parámetros más conocidos como la sensibilidad, la especificidad, etc. Y para darle un barniz clínico más entendible, los eventos potencialmente evitables, que sería otra visión de lo que es el valor predictivo positivo. Y para que veáis un poco respecto a la posibilidad de detectar episodios de sedación excesivamente ligera, nuestro sistema es capaz de detectarlos en un 84%, en un 83% para episodios de sedación que puedan llegar con una profundidad ya excesiva, y de un 80% para detectar también aquellos casos que todos hemos vivido en el área de endoscopia, que dejan de respirar, el BIS está a 10 y corre, trae la máquina, el laringo y tal, y tenemos que intubar. Por tanto, intentamos dar predicciones que tienen significación e importancia clínica. Lo mismo con los episodios de hipotensión. Podemos detectar más de un 85% de episodios de hipotensión, no solo a valores de tensión arterial media más o menos aceptables, como incluso en situaciones de presión arterial media relativamente baja, donde todos los indicadores no invasivos suelen fallar cuando las condiciones dejan de ser estables. Recordar por esto que serían episodios de hipotensión vinculados más con fármacos. Todavía no está puesto aquí el componente hemorrágico. Con estas opciones podemos anticipar una serie de factores, como hemos comentado, sedación, incluso aparición de episodios de vasopression, movimiento, respuesta a estímulo doloroso, y si conseguimos evitar estos episodios, vamos a disminuir la incidencia de eventos que sí tienen consecuencias, como por ejemplo que el paciente no pueda salir en su momento de quirófano porque no acaba de recuperar las funciones vitales mínimas para ello, o que llegue al área de recuperación y tarde en alcanzar los criterios de ser alta de ese área, o que pueda desarrollar delirium postoperatorio porque la anestesia ha sido excesivamente profunda, ha desarrollado vasopression, etc. Existen un montón de outcomes que derivan de estas desviaciones que nosotros creemos que con nuestro sistema podemos llegar a anticipar y evitar. Por tanto, y ya para ir acabando, hemos generado modelos matemáticos que son capaces de integrar información y contemplando ya que la anestesia no es administrar solo un fármaco como los modelos TCI habituales, sino que administramos varios fármacos y por tanto las respuestas y los efectos que inducimos pueden estar influenciados por el efecto combinado de ambos. Además, los datos que usamos provienen del mundo real, de pacientes que están sufriendo intervenciones quirúrgicas bajo anestesia. Con estos modelos entendemos mejor, pero además podemos predecir efectos clínicamente relevantes, detectarlos y ofrecerle al clínico la oportunidad de evitarlos. Damos apoyo al médico para que tome mejores decisiones. Nuestros algoritmos en forma de software pueden estar en nuestro propio equipo que hemos creado, pero quizás la opción, que creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, es que sería más útil que estuviera ya incorporado en los sistemas de monitorización que ya tenemos en los quirófanos. Y por tanto os ruego que le digáis a los señores de Philips o de Fresenius o de General Electric que empiecen a incluir este software predictivo ahí.
Por tanto, ofrecemos información sistematizada sobre el comportamiento de miles de pacientes previos que hemos analizado, y en base a eso y a nuestra experiencia previa, es decir, a nuestro ojo clínico, que es lo que usamos habitualmente para predecir, podemos tomar decisiones basadas en datos. Y ya para concluir, el futuro, y en este caso es mi visión del futuro, tiene que contemplar la integración, es decir, que todos los equipos puedan hablar entre ellos y que eso favorezca que podamos sacar soluciones que permitan dosificar mejor los fármacos y evitar los eventos adversos, porque los sistemas predictivos nos abren una nueva dimensión que permitirá individualizar también la toma de decisiones y, en definitiva, aumentar la seguridad del paciente. Y no me gustaría acabar sin dar el reconocimiento que se merecen al resto de miembros del equipo de Prediction. Empezamos 3 personas, un ingeniero, un modelador de datos farmacólogo y un anestesiólogo, que era yo. Y ahora somos ya pues 6, 9, 10 personas que contribuimos cada uno en nuestra parte para generar este proyecto que creemos que puede cambiar cómo monitorizamos y controlamos a los pacientes. Espero que si alguien tiene alguna duda, pues podamos discutirlas ahora, y si no, quien quiera puede contactar conmigo y podemos hablar y comentar sobre esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estas magníficas presentaciones, todo herramientas para mejorar nuestra atención a nuestros pacientes. Y ahora abrimos el turno de preguntas, pero será un rato breve, tenemos que hacer la pausa de la comida. Entonces, hacemos un par de preguntas, si os parece, y luego los comentarios podemos seguir haciéndolos durante la comida. Hola, gracias a los dos por vuestras presentaciones, que han estado súper bien. Yo soy Esther Méndez, de Anestesia de Belviche, y tenía 2 preguntas para el doctor Gambús. Por un lado, si estos modelos matemáticos los habéis hecho solo con TIVA, con endovenosa, o si también habéis trabajado con la inhalatoria, que creo que no lo has comentado. Y la segunda pregunta sería si veo que habéis sacado un monitor con estas variables, con estos indicadores, pero la pregunta sería, seguro que conoces el contexto de gráfica de anestesia de todos los hospitales del ICS, con Better Care, que permite esta interoperabilidad, porque claro, decías, sería genial que Medtronic, ¿no?, ahora ponga aquí este indicador, pero claro, Medtronic con su sensor de BIS no tiene esta interoperabilidad de la resta de máquinas, que no creo que Drager, el respirador, le autorice a utilizar sus datos, ¿no? Me imagino que va por aquí las cosas. Entonces, de alguna manera, en esta gráfica de anestesia que tenemos ahora integrada a todos los hospitales del ICS, gracias a Better Care, con todos estos datos que nos sale en Argos, ¿sería posible, o seguro que lo habéis pensado, y a qué conclusiones habéis llegado, de que nos salga una línea en la que hay predicciones en función de toda esa integración de todos los monitores ETCI, del SEBO que hay en el respirador, el NOL, el Medtronic con el BIS, etcétera? ¿Eso lo ves factible o no? Sí, vamos... Bueno, claro, has dicho muchas cosas y hay salvedades que hacer, quizás. Primero, vamos a la parte primera. Como podéis imaginar, las casas se han de empezar por los cimientos y nosotros nos hemos centrado en la parte de anestesia intravenosa, bueno, por un poco porque nuestra clínica habitual como anestesiólogos que somos, pues es esta. Ahora ya estamos empezando a trabajar con anestésicos inhalatorios y suponemos que podremos generar
modelos o adaptar los que ya tenemos a este tipo de fármacos, como en el futuro igual podremos también intentar integrar otros tipos de fármacos o otros métodos de administración. Lo que pasa es que cuando empiezas, lo mejor es crear algo sólido y controlable. Una vez que ves que esto que es sólido y controlable funciona, entonces te puedes plantear añadir más capas y esto es un poco en lo que estamos. Pero claro, añadir más capas también implica gastar más dinero en los recursos necesarios para recoger los datos, etcétera. Y bueno, somos una empresa, pero somos una microempresa, no somos Philips, desde luego. Y hay muchas cosas ahí pero que estamos en ello y que esperamos pues que pronto podremos avanzar en esto. Respecto a todo lo otro, conozco BetterCare desde hace muchos años, pero por desgracia yo en mi hospital, no sé si ya ha empezado, pero desde luego en mi quirófano no. Y por otro lado, lo que sé de BetterCare en mi hospital es que BetterCare ha necesitado colocar también unos condensadores de información ahí porque no acababa de adaptarse bien. BetterCare es una empresa integradora, pero le falta la capacidad predictiva. Nosotros tenemos esta capacidad y podría ser una opción y nos conocemos y sabemos lo que hacemos cada uno. Hay otras compañías que son también integradoras que a nivel mundial tienen mucha más representatividad que BetterCare, por ejemplo Capsule, que fue comprada por Philips hace 7 u 8 años por yo que sé cuántos miles de millones de dólares. Existe este paso de integración de información, pero por ahora ninguna de estas compañías, y por eso yo he sacado pecho en mi primera diapositiva, es capaz de integrar y de sacar información útil a partir de ahí. Prediction, que es este pequeño microbio que está ahí, sí que lo hace. Estamos en conversaciones con estas grandes compañías y esperamos pues, que por una vía o por otra podremos llegar a algo. Me encantaría disponer de BetterCare y de poder trabajar juntos o por lo menos poderlo usar, poder disponer de su integración de datos en quirófano, pero mi experiencia es esta. En cuanto a que toda esta información salga en historia anestésica o en el móvil, esto técnicamente no es nada del otro mundo, o sea que sería súper factible, sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los dos. No hay tiempo para más preguntas. Seguimos comentando en la comida.